Era un día como cualquier otro en la vida de Marta. La ciudad de Madrid, bulliciosa y llena de vida, parecía no tener piedad de quienes, como ella, luchaban por encontrar un lugar en un mundo que nunca parecía suficiente. Marta, una joven de 30 años, vivía una rutina monótona. Cada mañana, se despertaba temprano, se vestía con lo primero que encontraba y salía disparada hacia la estación de metro, siempre apurada. No tenía mucho que destacar en su vida. Su único propósito era encontrar algo que la sacara de esa rutina y le permitiera sobrevivir. Aunque fuera un día más, hoy, sin embargo, algo diferente iba a suceder, en ese mismo momento, en una esquina lejana de la ciudad. Un hombre de aspecto desaliñado, con barba crecida y ojos cansados, se encontraba sentado junto a un montón de cajas. Nadie lo veía, y él tampoco parecía esperar que alguien lo hiciera. Había perdido todo en la vida, o al menos eso pensaba. Pero algo en su mirada decía que aún quedaba algo más por descubrir. Algo dentro de él, aunque apagado, seguía luchando por sobrevivir en un mundo que parecía no tenerle cabida. Lo que ninguno de ellos sabía era que sus destinos iban a cruzarse de una manera que cambiaría todo para ambos. Marta, completamente distraída con sus propios pensamientos, caminaba hacia una entrevista de trabajo que parecía ser su última oportunidad. Pero la suerte tenía otros planes para ella. Mientras cruzaba una calle estrecha, con la cabeza agachada, una fuerte ráfaga de viento hizo que su currículum arrugado volara de sus manos, y en ese momento, algo aún más desafortunado ocurrió, tropezó y cayó al suelo. «No puede ser», murmuró, mirando cómo su comida caía al suelo, haciendo una mezcla perfecta de arroz con pollo y plástico roto. Un desastre total. Al levantar la vista, vio una figura que se acercaba. Un hombre con una apariencia tan descuidada que le costaba imaginar que pudiera ofrecerle algo más que palabras vacías. «¿Estás bien?», preguntó una voz grave, aunque tranquila, proveniente de las sombras de las cajas. Marta, sorprendida, miró al hombre que se encontraba allí, aparentemente sin hogar, pero con una mirada tan fija y observadora que casi la desconcertaba. Marta, aún sentada en el suelo, pensó que este día no podría empeorar más, y sin embargo, parecía que sí lo haría. Marta era una joven tranquila, pero siempre sentía que el mundo pasaba de largo a su alrededor. Como programadora de software en una pequeña empresa de tecnología en Madrid, su vida no era fácil. Aunque le gustaba su trabajo, siempre se sentía invisible. No era la más destacada en su equipo, y sus compañeros de trabajo la veían como alguien reservada, más preocupada por los detalles técnicos que por las conversaciones sociales. Había algo en su mirada que reflejaba una vida llena de esfuerzos, pero también de inseguridades. Su rostro, a pesar de ser joven, mostraba señales de agotamiento. Las largas noches frente a la computadora, solucionando problemas que parecían nunca tener fin, le pasaban factura. Sus compañeros nunca comprendieron el estrés que conllevaba estar siempre al borde del fracaso, luchando por cumplir plazos y expectativas, mientras sus propios sueños parecían cada vez más distantes. Cada mañana, antes de salir de su pequeño apartamento, Marta se miraba en el espejo. No le gustaba lo que veía. Su cabello, corto y un tanto despeinado, sus ojos, brillantes pero cansados, y su estilo sencillo que siempre había usado para ocultarse de las miradas ajenas. Eran todo lo que había logrado ser en la vida hasta ese momento. Un trabajo que no le daba reconocimiento, y un sueño roto que había intentado reconstruir una y otra vez sin éxito, y entonces estaba él, el hombre que la vida le había puesto en su camino, aunque ella aún no lo sabía. Dylan, el hombre que se encontraba ahora en el suelo junto a ella, era un misterio. Tenía alrededor de 35 años, mucho mayor que Marta, y su apariencia no dejaba de sorprender. A pesar de su ropa sucia, de su barba desordenada y su cabello largo que ya parecía no haber sido tocado por un peine en meses, sus ojos reflejaban una profundidad de pensamientos que Marta no lograba comprender. Dylan no hablaba mucho. Pero cada palabra que salía de su boca parecía tener un peso diferente, como si cada frase estuviera medida, pensada, antes de ser dicha. Él no se veía como los demás vagabundos que Marta había visto en su camino, no había una mirada derrotada, ni un intento de esconder su identidad detrás de su miseria. Su vida, aparentemente caída, no era tan sencilla como parecía. Dylan había sido alguien más, alguien importante, alguien que había dejado todo atrás para esconderse en las sombras, lejos de los ojos del mundo que un día lo había adorado. La pregunta que recorría la mente de Marta, mientras él se acercaba y le tendía el pedazo de pollo que había caído al suelo. ¿Quién era este hombre realmente? ¿Por qué alguien con tanto misterio se encontraba en una esquina de la ciudad,
como si nada hubiera pasado. La respuesta, sin embargo, estaba mucho más cerca de lo que Marta podría imaginar. Mientras él hablaba con ella, su voz grave y calmada parecía contradecir la imagen que tenía de un hombre perdido en la vida. Y entonces, Dylan dijo algo que la sorprendió aún más. Estoy de paso. Marta lo miró fijamente, confundida. Él no estaba allí por casualidad, no podía serlo. Había algo en él, una seguridad disimulada detrás de su tono sombrío, que la hacía pensar que este hombre sabía más de lo que aparentaba. Y quizás lo que más la desconcertaba era cómo. A pesar de su apariencia, sus ojos parecían ver más allá de ella, como si estuviera leyendo su alma. La situación se volvió aún más extraña cuando Marta, al intentar ayudarlo a curar la herida en su pie, notó algo inusual. En el bolsillo de su chaqueta, Dylan llevaba un teléfono móvil, uno de los modelos más caros que Marta había visto. ¿Qué hacía un hombre sin hogar con un teléfono de lujo? Algo no encajaba. ¿Estaba mintiendo sobre su vida? ¿O había algo mucho más grande detrás de este encuentro fortuito? Marta, que había dejado de creer en las coincidencias hace mucho tiempo, se sintió confundida. Este hombre, a pesar de su apariencia, parecía saber algo que ella no entendía. La conversación siguió, pero las preguntas seguían flotando en el aire, como fantasmas de lo que podría ser una verdad aún por descubrir. Al día siguiente, después de la conversación tensa con Daniel, Marta no podía dejar de pensar en las palabras que él había dicho. Se encontraba en una encrucijada. Todo lo que había creído sobre él parecía haberse desmoronado, pero había algo en su historia que no podía ignorar. Decidió que no podía apartarse sin saber la verdad. Esa mañana, Marta llegó a la oficina como de costumbre, pero algo estaba fuera de lo normal. Su correo estaba lleno de mensajes, pero uno destacaba entre los demás. Era una invitación a una entrevista de trabajo en una empresa tecnológica gigante. La misma empresa de la que Daniel había sido CEO, una oferta que Marta nunca se imaginó que recibiría. Queremos invitarla a participar en una entrevista para un puesto de liderazgo dentro de nuestro equipo tecnológico, decía el mensaje. Marta no podía creer lo que leía. Pensó que tal vez Daniel estaba detrás de todo esto. La coincidencia parecía demasiado grande para ser solo una casualidad. Antes de poder procesar todo lo que estaba sucediendo, su teléfono sonó. Era Daniel. De nuevo. Marta, necesito hablar contigo. Es urgente, dijo con un tono grave. Marta, aunque sorprendida, contestó sin dudar. ¿Qué pasa, Daniel? Estoy regresando a la empresa. Hay algo que debo hacer. Victor Holden está llevando la empresa a la ruina. Tiene planes de venderla y no puedo permitirlo. Tú sabes lo que significa Geraisen para nosotros. Necesito que me ayudes. Las palabras de Daniel golpearon el corazón de Marta. Toda su vida había estado luchando por encontrar un lugar en el mundo, y ahora, el hombre en quien había confiado, parecía tener un propósito más grande que ella no podía ignorar. Pero, ¿podía confiar en él? ¿Podía ser el hombre que decía ser después de todo lo que había ocurrido? ¿Por qué debería ayudarte?, preguntó Marta, con un tono más firme de lo que se sentía. Porque, Marta, necesito a alguien que vea lo que yo veo. Si no actúo ahora, todo lo que construimos caerá. Y no solo eso, tu futuro también está en juego. Te necesito, Marta. Solo tú puedes ayudarme. Marta se quedó en silencio por un momento. Finalmente, respiró hondo y aceptó. Está bien, te ayudaré. Pero después de esto, necesitamos hacer las cosas bien. Sin más mentiras, Daniel, te lo prometo, respondió él, con un tono que Marta no había oído antes. Era sincero. Mientras Marta colgaba el teléfono, una extraña sensación de esperanza y desconfianza la invadió. Sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría su vida, pero también sabía que, por fin, podía hacer algo importante. En los días que siguieron, Marta comenzó a reunirse con Daniel en secreto para trazar su plan. Juntos, comenzaron a recolectar pruebas sobre las acciones fraudulentas de Victor Holden. Recopilaron documentos, audios y grabaciones que demostraban las manipulaciones ilegales que Victor había estado llevando a cabo dentro de la empresa. Todo lo que Daniel había dicho parecía ser cierto, y cuanto más investigaban, más descubría Marta de la verdadera naturaleza de Victor. A pesar de que Marta había comenzado a sentirse más segura en su papel dentro de este plan, las tensiones empezaron a aumentar. El hecho de que Daniel estuviera tan comprometido con su regreso a la empresa,
Mientras que Marta se veía involucrada en la lucha, la hacía sentir aún más involucrada. Sin embargo, algo en ella seguía sintiendo que no todo estaba tan claro como él lo pintaba. A veces, sus preguntas sin respuesta comenzaban a pesar sobre ella. Un día, cuando Marta y Daniel se encontraron para discutir los últimos avances, Marta, sintiéndose cada vez más ansiosa, finalmente le preguntó a Daniel: ¿qué es lo que realmente te motiva, Daniel? ¿Por qué te importa tanto esta empresa? Después de todo lo que pasó, ¿es realmente por la empresa o hay algo más detrás de todo esto? Daniel, que normalmente se mantenía calmado, mostró una pequeña grieta en su fachada. Marta, yo. La empresa siempre fue mi vida. Pero lo que no te he contado es que no solo estoy luchando por Geraisen. También lucho por mi familia. Hay algo más involucrado. Mi padre me traicionó. Víctor, al estar en su lado, hizo que todo se fuera al infierno. La confesión de Daniel dejó a Marta sorprendida. Sin embargo, la verdad parecía acercarse, y ella sabía que tenía que seguir luchando junto a él, pero ahora sentía que estaba involucrada en algo más grande de lo que jamás había imaginado. El siguiente paso sería actuar directamente contra Víctor Olden. Daniel había conseguido una reunión con varios de los inversores más importantes de Geraisen, y sabía que era el momento de presentar todas las pruebas en su poder. Los días previos a esa reunión estuvieron llenos de trabajo frenético. Marta pasaba largas horas preparando su presentación y revisando cada detalle para asegurarse de que no quedara ninguna fisura en su plan. En una tarde fría y lluviosa, Daniel y Marta se encontraron antes de la gran reunión. El nerviosismo flotaba en el aire, pero ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría el destino de Geraisen. Lo tenemos, Marta, dijo Daniel mientras tomaba su maletín con firmeza. Si todo sale bien, Víctor quedará fuera de la empresa; si todo sale mal, todo lo que hemos trabajado estará perdido, respondió Marta, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz, pero sabían que tenían que intentarlo. La mañana de la reunión decisiva llegó finalmente. Era un día frío, las nubes se acumulaban sobre el cielo como una advertencia. Marta y Daniel se prepararon con determinación, sabiendo que todo lo que había sucedido hasta ese momento les había llevado hasta este preciso momento. Lo que estaba en juego no solo era Geraisen, sino también la verdad sobre quiénes eran realmente. Marta estaba nerviosa, pero mantenía su compostura. Daniel, por otro lado, parecía tranquilo, pero había algo en su mirada que delataba su ansiedad. Ambos se dirigieron a la sede de la empresa donde la reunión iba a tener lugar, con los documentos en la mano. Este era el último paso. La última oportunidad para desmantelar la conspiración y poner fin a la corrupción que había estado controlando Geraisen. Al llegar al edificio, el ambiente estaba cargado de tensión. Los directores y miembros del Consejo de Administración de Geraisen ya se encontraban dentro, discutiendo entre ellos sobre lo que sucedería si la reunión no salía como se esperaba. Cuando Marta y Daniel entraron en la sala de reuniones, todo el mundo se calló. Sabían lo que estaba en juego. El presidente del consejo, Víctor Olden, estaba allí, como siempre, con su rostro altivo y seguro. Pero hoy algo era diferente. Marta lo notó inmediatamente, su sonrisa confiada ya no era la misma. Había algo en su postura que delataba que él sabía que el final estaba cerca. Se levantó cuando Marta y Daniel tomaron asiento frente a la mesa. Bienvenidos. Estoy ansioso por ver qué tienen para mostrarme, dijo Víctor. Mirando a ambos con una mezcla de arrogancia y desesperación, Marta no perdió tiempo. Sacó los documentos y los presentó ante el consejo. Las pruebas eran claras, las grabaciones eran irrefutables, y las pruebas de la manipulación financiera de Víctor se extendían por toda la mesa. Era obvio que él había estado usando sus poderes para desviar fondos y vender información confidencial, perjudicando a la empresa y a los empleados que confiaban en él. Víctor, sin embargo, no se dejó intimidar. Sonrió, aparentemente confiado. Todo esto puede ser falso, ¿verdad?, dijo con una sonrisa fría. Al final, siempre pueden ser acusaciones sin pruebas concluyentes. Nadie quiere irse al fondo con todo esto. Daniel se levantó de la silla y se adelantó. Su voz resonó con firmeza. Eso es lo que esperas, ¿verdad? Que todos te dejen seguir con tus manipulaciones. Pero la verdad siempre sale a la luz, Víctor. Y tú ya no estás en el control. Yo me aseguré de que todo esto llegara al lugar adecuado. Ahora ya no hay vuelta atrás. La tensión creció en la sala.
Los directores del consejo intercambiaban miradas nerviosas. Pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Víctor, con una sonrisa aún más amplia, dio un paso adelante. ¿Crees que todo esto es solo un juego de poder?, dijo Víctor, mirando fijamente a Daniel. Te has equivocado. Esta no es solo una lucha por la empresa. Es algo mucho más grande que eso. Marta se quedó en silencio, observando. Entonces, Víctor se volvió hacia ella y dijo, ¿sabías que todo esto no fue solo mi decisión? Todo lo que estás viendo aquí fue orquestado por alguien mucho más importante que yo. ¿Sabías que el verdadero poder está en las sombras, moviendo las piezas sin que nadie lo vea? El giro fue impactante. Marta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Daniel, visiblemente afectado por las palabras de Víctor, se quedó callado por un momento. El hombre que había considerado su peor enemigo le estaba revelando algo crucial. La conspiración que ellos pensaban que había comenzado con Víctor, en realidad, tenía raíces mucho más profundas. Víctor continuó, tu padre, Daniel. Él está detrás de todo esto. Siempre lo estuvo. Fue él quien me dio la orden de actuar, y fue él quien me forzó a eliminarte de la ecuación. Nunca me lo preguntaste, ¿verdad? Tu padre se encargó de que yo tomara el control, para que Geraisen fuera vendido al mejor postor. Las palabras de Víctor eran un golpe directo al corazón de Daniel. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, parecía ser en vano. El hombre que había confiado en él, que había sido su mentor, ahora estaba siendo el arquitecto de su caída. Marta lo miraba, preocupada, sabiendo que este giro dramático podría cambiarlo todo. Daniel, sin embargo, no mostró miedo. Miró fijamente a Víctor, respirando con calma, no necesito escuchar más mentiras. Tú y mi padre son responsables de lo que ha sucedido aquí, y lo que haré ahora es exponer la verdad. Con un gesto decidido, Daniel sacó un teléfono móvil, y con un solo toque, envió un mensaje. En menos de un minuto, la sala de reuniones se llenó de sonidos de teléfonos vibrando. Todos los miembros del consejo comenzaron a recibir notificaciones y correos electrónicos. Lo que había sido un juego de poder privado, ahora se hacía público. Las pruebas, los contratos falsificados y las transferencias ilegales fueron enviadas a los medios de comunicación. Y todo comenzó a desmoronarse, pero eso no fue todo. En ese preciso momento, Marta sintió la presencia de alguien más en la sala. Alguien que no había sido mencionado. Las puertas se abrieron de golpe, y un hombre alto y delgado apareció. Con una voz calmada, pero llena de autoridad, se presentó. Soy el verdadero responsable de todo esto, dijo el hombre, mirando a Víctor y luego a Daniel. Y no te equivoques, Daniel, esto no es solo sobre Geraisen. Esto es algo mucho más grande. Tu padre ha estado controlando la empresa desde las sombras, y ya es hora de que se haga justicia. El hombre que acababa de entrar era nada menos que el mentor de Daniel, el hombre que había sido su figura paterna en la empresa. Su sorpresa fue total. El giro en la trama fue absoluto. Lo que parecía ser una lucha de poder entre Víctor y Daniel, ahora se veía como una lucha mucho más profunda, una guerra por el control de Geraisen, que involucraba a figuras mucho más grandes de lo que ambos imaginaban. El peso de la revelación fue tal que, por un momento, todos en la sala se quedaron en silencio. El futuro de Geraisen estaba en juego, y Daniel entendió, por fin, que la batalla por la verdad estaba lejos de terminar. Después de la revelación impactante sobre la implicación del padre de Daniel, la sala de reuniones se convirtió en un campo de batalla de emociones encontradas. Las miradas entre los miembros del consejo eran de desconcierto, de miedo, y también de una sorpresa que aún no podía ser procesada. Nadie sabía qué hacer, todos esperaban que alguien tomara la iniciativa, pero lo que ocurrió a continuación cambió el curso de los acontecimientos. Daniel se levantó lentamente, y con la calma que le quedaba, se dirigió hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía más allá del edificio. Sabía que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado. Geraisen no solo estaba en juego, sino también su propio futuro, su familia, y todo lo que había construido a lo largo de los años. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde, dijo Daniel en voz baja, más para sí mismo que para el consejo. Todos lo miraban, esperando que hiciera su movimiento final. Pero él estaba atrapado en sus pensamientos, reflexionando sobre el impacto de lo que acababa de descubrir. La sorpresa de tener a su propio padre como el verdadero antagonista de esta historia lo había dejado marcado.
Víctor, que había permanecido en silencio durante todo el giro dramático, finalmente habló. Su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿De verdad crees que puedes destruirme a mí y a tu padre con unos pocos documentos y pruebas? Dijo Víctor con una sonrisa amarga. Tu lucha es en vano, Daniel. Todo lo que construiste será destruido, no importa lo que hagas. Pero Daniel ya no veía a Víctor con los mismos ojos. La arrogancia de Víctor ya no lo afectaba. Ahora entendía que, aunque el poder parecía estar de su lado, era el valor y la verdad lo que realmente podía cambiarlo todo. No te confundas, Víctor, respondió Daniel. Con firmeza. No se trata de destruir, se trata de exponer la verdad. El mundo ya no necesita líderes como tú, que han manipulado todo a su alrededor. Mi lucha es por lo que es justo, no por lo que es conveniente, y entonces, se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Con una determinación renovada, se dirigió a los miembros del consejo. Quienes aún no sabían si debían apoyar a Daniel o a Víctor, esto no es solo sobre Geraisen. Es sobre lo que representa esta empresa, dijo Daniel, mirando a cada uno de los miembros del consejo. No puedo hacerlo solo. Necesito que ustedes se pongan de pie y tomen una decisión. Apoyen la verdad o elijan seguir siendo parte de este juego de sombras. La sala quedó en un silencio absoluto. Cada miembro del consejo comenzó a murmurar entre sí, algunos en favor de Daniel, otros aún temerosos de las repercusiones. Sin embargo, lo que Daniel no sabía era que ya había comenzado a sembrar las semillas del cambio en ellos. Fue entonces cuando Marta, que había estado observando todo desde la distancia, decidió intervenir. Se levantó, caminó hasta el frente de la sala, y miró a Daniel con una sonrisa de apoyo. Yo estoy contigo, Daniel, dijo Marta con voz firme. La verdad siempre es el camino correcto, incluso si no es el más fácil. Los demás tienen que decidir si están del lado de la verdad o del lado de la mentira. Con esas palabras, la atmósfera en la sala cambió. La gente comenzó a ponerse de pie, algunos se unieron a Marta y Daniel. Otros miraron a Víctor con desconfianza. Las pruebas que Daniel había presentado eran irrefutables, y aunque el poder seguía siendo una amenaza, la verdad se estaba abriendo paso. Víctor, ahora completamente solo, miró alrededor. Su imperio estaba colapsando ante sus ojos. Sabía que no podía luchar contra la verdad. Está bien, dijo con voz cansada. Ya lo he perdido todo. Pero que sepan que no terminará aquí. Siempre hay un plan B, y ustedes no lo verán venir. Con esas palabras, Víctor salió de la sala, dejando atrás un silencio pesado. La tensión comenzó a disiparse, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel respiró con alivio. Había enfrentado su mayor miedo, la verdad sobre su propio padre, y había tomado la decisión correcta. La sala comenzó a llenarse de conversaciones y de nuevas alianzas, mientras Marta se acercaba a Daniel. Lo lograste, dijo ella, sonriendo. Lo lograste. Daniel. Este es el comienzo de un nuevo capítulo para Geraisen, pero, aunque la victoria era palpable, Daniel sabía que aún quedaba mucho por hacer. Sabía que esto solo era el principio. La batalla por la integridad de Geraisen no había terminado, pero ahora tenía el apoyo de aquellos que realmente creían en el futuro de la empresa. Sí, dijo Daniel, mirando a Marta. Pero aún queda mucho por reconstruir. Y lo haremos con la verdad como nuestra guía. Esa noche, después de la reunión, Daniel y Marta se quedaron en la sede de Geraisen, revisando los documentos y preparando todo para la siguiente fase de la lucha. Aunque la batalla había sido ganada, la guerra por la verdad estaba lejos de terminar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sentía esperanzado. Sabía que estaba tomando las decisiones correctas y que su futuro, junto con el de Geraisen, estaba ahora en sus manos. Con la salida de Víctor, el peso en la sala de reuniones de Geraisen se aligeró, pero la presión de lo que estaba por venir aún se sentía en el aire. La revelación de su traición fue solo el principio de lo que se avecinaba. Daniel sabía que, aunque había ganado una batalla importante, aún quedaba el desafío de restaurar la verdad, de reconstruir no solo la empresa, sino también su vida y la de las personas a su alrededor. El primer paso fue asegurarse de que los documentos que había presentado fueran utilizados para investigar a fondo las actividades de Víctor y sus cómplices. Las acciones de Víctor no solo habían afectado a Geraisen, sino también a miles de empleados que, durante años, habían sido manipulados sin saberlo.
Daniel estaba decidido a hacer todo lo posible para que cada pieza de la verdad fuera expuesta, pero, al mismo tiempo, sabía que algo más debía cambiar, su relación con Emma. Ella había estado allí, a su lado, en los momentos más oscuros, cuando nadie más lo había apoyado. Había sido su refugio en medio de la tormenta, y aunque su amor había sido complicado por las mentiras y los secretos, sabía que ahora era el momento de sincerarse completamente. Después de la reunión, Daniel la buscó. La encontró en su pequeño apartamento, donde todo parecía estar en su lugar, pero él sabía que las cosas no estaban tan resueltas como parecían. Emma había tomado sus propias decisiones durante todo el proceso, y aunque había tenido miedo, su valentía había brillado a través de cada paso que dio. Emma, dijo Daniel con voz suave mientras se acercaba a ella. Sé que todo esto ha sido confuso. He mentido, he ocultado muchas cosas. Pero lo que nunca oculté es lo que siento por ti. Quiero que sepas que no fue fácil para mí, no solo porque estuviera enfrentando a mi padre, sino porque te involucré en todo esto sin decirte la verdad. Emma se giró lentamente. Sus ojos ya no reflejaban la ira que había mostrado antes, sino una tristeza profunda, como si todo lo que había sucedido hubiera dejado una huella indeleble en su corazón. Daniel, respondió ella, con la voz quebrada pero firme. Lo que más me duele no son las mentiras, ni el peligro, ni siquiera el hecho de que me hayas escondido quién eres. Lo que realmente me duele es que no me hayas permitido estar a tu lado cuando más lo necesitabas. No fue solo sobre Geraisen, fue sobre ti, sobre tu miedo. Y sobre el hecho de que intentaste cargar con todo tú solo. La emoción en su voz hizo que Daniel se sintiera pequeño. Como si en ese momento estuviera viendo con claridad todo lo que había hecho mal. No solo había fallado con ella, sino que también había fallado al intentar enfrentarse a su propio pasado sin ayuda. Sé que me equivoqué, dijo Daniel, acercándose más. Y por eso quiero pedirte perdón, no solo por las mentiras, sino por no haberte dado el espacio para ser parte de mi vida, como siempre debió haber sido. Emma lo miró en silencio por unos segundos. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y comprensión, como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente, dio un paso hacia él, tomando su mano con suavidad, como si ya no quisiera pelear más. Lo que pasó, pasó, dijo ella, apretando su mano. Lo importante es que estamos aquí ahora. Y si quieres que sea parte de tu vida, quiero estarlo, pero con la verdad, sin más secretos. Daniel la miró con gratitud, sintiendo que, de alguna manera, él también había crecido en este proceso. Ya no estaba solo, ya no tenía que enfrentarse a su pasado o a las decisiones que tomó por miedo. Ahora, había encontrado a alguien que estaba dispuesta a caminar a su lado, a construir algo juntos, sin esconderse. Al día siguiente, con la verdad sobre la mesa y el futuro incierto, Daniel y Emma se unieron a un grupo selecto de empleados y ejecutivos leales en Geraisen. Juntos, decidieron iniciar una nueva etapa para la empresa, esta vez basada en principios sólidos y transparencia. Sabían que no sería fácil, pero tampoco sería imposible. Lo que construimos ahora, dijo Daniel en una reunión posterior, no es solo una empresa. Es una visión. Y esa visión comienza con ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Todos somos parte de este proceso, y es momento de que Geraisen vuelva a ser lo que siempre fue destinado a ser. Emma estuvo a su lado en ese momento, y sus palabras fueron las que resonaron con más fuerza. El miedo nunca puede definir lo que somos, solo lo que dejamos de hacer. Y si algo aprendí de todo esto, es que la verdad, aunque duela, siempre es el primer paso hacia la libertad. Mientras trabajaban incansablemente en los días siguientes, los recuerdos de la batalla con Víctor y la familia de Daniel seguían frescos en sus mentes. Sabían que la lucha aún no había terminado. Pero lo que sí sabían era que ahora estaban en control de sus propios destinos. El tiempo pasó, y finalmente, después de tantas pruebas y tribulaciones, Geraisen comenzó a florecer de nuevo. Con una nueva administración, basada en principios claros y un enfoque ético, la empresa comenzó a recuperar la confianza de sus inversionistas y empleados. Al final, lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia de una empresa, se convirtió en una lucha por la verdad, el amor y el derecho de ser uno mismo, sin máscaras ni mentiras. Y cuando Daniel y Emma se casaron, lo hicieron sabiendo que su vida juntos no iba a ser perfecta, pero iba a ser real. Habían aprendido a caminar juntos. No a pesar de sus diferencias, sino por ellas. Juntos, como compañeros, como iguales, y sobre todo, como personas que finalmente se habían encontrado a sí mismas.
Después de la tumultuosa reunión y el escándalo que se desató tras la caída de Víctor, la vida en Geraisen siguió su curso, pero las cicatrices de lo que ocurrió no fueron fáciles de sanar. La empresa había sobrevivido a una batalla legal y financiera, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Daniel, ahora plenamente consciente de que no podía hacer todo por sí mismo, decidió delegar responsabilidades y fortalecer su equipo. Pero lo más importante fue lo que ocurrió en su vida personal. Después de tantos años viviendo con una carga tan pesada, finalmente comprendió lo que significaba compartir su vida con alguien, sin esconderse. Emma le había mostrado lo que era el amor verdadero. Un amor que no tenía que ver con el poder, las riquezas o las expectativas, sino con la simple y pura conexión entre dos personas que se entendían profundamente. Durante las semanas siguientes, la empresa comenzó a cambiar. Daniel, con el apoyo de Emma, tomó decisiones difíciles pero necesarias. Geraisen se reestructuró, pero no solo en el ámbito corporativo. Las relaciones dentro de la empresa se volvieron más abiertas, y la transparencia fue uno de los pilares principales de la nueva gestión. Aunque algunos empleados se mostraron reacios a los cambios, pronto entendieron que este era el camino hacia una empresa más fuerte, ética y comprometida con el bienestar de todos. Emma, por su parte, se dedicó a apoyar a Daniel en cada paso del camino. A pesar de que el peso de los secretos y las mentiras le había pasado factura, ella nunca lo dejó solo. No solo era su compañera sentimental, sino también una socia profesional que entendía la importancia de lo que estaban construyendo juntos. Una tarde, mientras revisaban unos documentos importantes en su oficina, Emma le dijo a Daniel: «Sabes, nunca imaginé que terminaríamos aquí. No solo hablando de negocios, sino de la vida, de lo que realmente importa. De repente, todo tiene más sentido, ¿verdad?». Daniel asintió, tomando una pausa antes de responder: «Lo que más me sorprende, Emma, es que nunca esperé encontrar algo tan genuino en medio de todo esto. Durante tanto tiempo, traté de controlar mi destino, de esconder mi verdadera naturaleza, pero tú me enseñaste que no hay éxito sin vulnerabilidad». Emma sonrió suavemente, mirándolo con ternura. «Tal vez lo que aprendí es que, cuando dejas de luchar contra ti mismo y contra los demás, es cuando realmente empiezas a vivir». Este cambio de mentalidad no solo fue reflejado en su vida personal, sino también en el ambiente de trabajo. Daniel y Emma comenzaron a ser más accesibles, más humanos ante sus colegas y empleados. La empatía reemplazó a la frialdad, y la sinceridad comenzó a formar la base de cada conversación. El primer gran paso hacia la restauración de Geraisen fue un evento corporativo en el que Daniel y Emma decidieron presentar una nueva estrategia, una que no solo tratara de maximizar las ganancias, sino también de crear un impacto positivo en la sociedad. Geraisen pasaría a ser una empresa más comprometida con la responsabilidad social y con el desarrollo de proyectos que tuvieran un propósito más allá de los números. El gran día llegó. El evento de lanzamiento de la nueva imagen de la empresa fue todo un éxito. A pesar de que la gente aún se acordaba de los escándalos pasados, la transparencia de Daniel y Emma, junto con el esfuerzo por devolverle a la empresa su ética y su sentido de propósito, lograron darles a todos una nueva razón para confiar en Geraisen. La sala estaba llena de inversores, empleados y algunos periodistas. Todos estaban expectantes, pero el ambiente era diferente, más relajado, menos tenso. Daniel, al tomar el micrófono, comenzó a hablar con sinceridad: «Hoy no solo celebramos el futuro de Geraisen, celebramos lo que realmente significa ser parte de algo más grande que uno mismo. Geraisen siempre fue más que una empresa, fue una visión. Una visión que se perdió por un tiempo, pero que hoy, con todos ustedes, recuperamos. Agradezco a todos los que han estado con nosotros en este viaje, pero también a los que, por razones que entendemos, decidieron seguir otro camino. A ellos, les debemos nuestro aprendizaje». Emma se levantó junto a él, y juntos presentaron la nueva propuesta. La respuesta de la audiencia fue abrumadora. A medida que compartían su visión y los próximos pasos para Geraisen, las caras de los inversores mostraban señales de aprobación. El cambio estaba en marcha, y aunque los desafíos seguían presentes, había algo que había cambiado: el propósito detrás de todo lo que hacían. Después del evento, mientras caminaban por los pasillos vacíos de la sede, Emma miró a Daniel con una sonrisa ligera. «¿Quién lo hubiera pensado, eh? El poder no lo tiene todo. Lo que realmente tenemos es a las personas que nos rodean. Y eso es lo que cuenta».
Daniel la miró, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. Sí, eso es lo que realmente importa. Pero el camino no terminó ahí. En los días siguientes, comenzaron a recibir las primeras noticias positivas sobre las nuevas políticas. La comunidad comenzó a ver los esfuerzos de Geraisen por mejorar, por reparar el daño y por involucrarse en causas sociales. Emma y Daniel, aunque cansados, sentían que estaban haciendo lo correcto. Habían reconstruido la empresa, pero lo más importante, habían reconstruido su propia relación. Lección filosófica final: a través de todo esto, Daniel y Emma aprendieron que el verdadero éxito no viene solo de los logros materiales, sino de vivir de acuerdo con los valores que realmente importan. La vulnerabilidad, la sinceridad y la capacidad de cambiar, incluso después de cometer errores, son los pilares sobre los que se construye un futuro genuino. No se trata solo de reconstruir lo que se ha roto, sino de ser fiel a uno mismo, encontrar el coraje para actuar, y nunca dejar de creer que es posible empezar de nuevo, sin importar las adversidades. Tras semanas de arduo trabajo, Daniel y Emma finalmente se sintieron listos para dar el siguiente paso. El camino hacia la restauración de Geraisen había sido largo y doloroso, pero también había sido un proceso de crecimiento personal para ambos. Durante este tiempo, la relación entre ellos también se había transformado. De ser compañeros de trabajo, se habían convertido en algo más. Ya no era solo una cuestión de compartir una visión profesional, sino también una vida juntos. Un día, mientras revisaban los últimos documentos para la junta de accionistas, Emma le habló a Daniel con una mirada más decidida que nunca. ¿Te has dado cuenta de lo que hemos logrado? No solo con la empresa, sino con nosotros mismos. Hemos creado algo nuevo, algo real. Daniel la miró fijamente, reconociendo el esfuerzo y la determinación en sus ojos. Sí. Lo hicimos. Pero sé que aún queda un largo camino por recorrer. Y no solo en la empresa. Quiero compartir este camino contigo, Emma. No como compañeros de trabajo, sino como socios en todo. Emma, sorprendida, no pudo evitar sonrojarse, aunque en el fondo sabía lo que él quería decir. ¿Estás diciendo? Sí. No solo quiero que sea tu compañero en lo profesional, sino en todo. No quiero seguir adelante sin ti. Este fue el primer paso hacia una nueva etapa para ellos. Daniel no solo había encontrado a alguien con quien compartir su vida, sino que también había encontrado a la persona que lo había ayudado a descubrir lo que realmente importa: el amor, la honestidad y la vulnerabilidad. La reunión de accionistas fue un punto de inflexión importante. La visión de la empresa había cambiado, y las nuevas políticas empezaron a dar frutos. Los inversores mostraron su apoyo, y Geraisen comenzó a recuperar la confianza del público. La estrategia de transparencia, responsabilidad social y compromiso con el bienestar de los empleados, que Daniel y Emma habían implementado, empezó a atraer más interés y apoyo, pero más allá de los números y las proyecciones, lo que realmente importaba era que Daniel y Emma ya no solo compartían una visión empresarial, sino una visión de vida conjunta. Estaban más unidos que nunca. Esa misma noche, tras la reunión, Daniel la invitó a salir. Había algo en su corazón que necesitaba decirle: Emma, desde que llegaste a mi vida, todo ha cambiado. No solo la empresa, sino mi perspectiva. No quiero seguir adelante sin ti. Quiero que estés a mi lado, en todo lo que venga. Emma, con una sonrisa, le tomó la mano. Lo que más me asusta, Daniel, es pensar que después de todo lo que hemos pasado, aún nos queda mucho por aprender. Pero también sé que, sea lo que sea, lo haremos juntos. Y fue en ese momento que Daniel, con una mirada de total sinceridad, se agachó ante ella, tomando su mano con cariño y amor. Emma, ¿quieres casarte conmigo? No porque sea lo que la vida espera, sino porque, después de todo lo que hemos vivido, sé que quiero estar contigo para siempre. Ella, sorprendida pero emocionada, no pudo más que sonreír. Sí. 1000 veces sí. Con esa promesa, no solo se comprometieron en el ámbito profesional, sino también en el personal. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero también sabían que nada podría separarlos. La empresa, la vida, las dificultades, todo lo enfrentarían juntos. Lección final: la vida no siempre es un camino recto. Hay momentos en los que nos sentimos perdidos, desbordados por el miedo, el dolor o la inseguridad. Pero, cuando encontramos a alguien que está dispuesto a caminar con nosotros, todo cambia.
Las dificultades no desaparecen, pero se vuelven más llevaderas. El amor verdadero no es perfecto, pero es un refugio, una fortaleza que nos permite ser quienes somos realmente. Y cuando elegimos ese amor, no por obligación ni por conveniencia, sino porque lo sentimos en lo más profundo de nuestro ser, entonces el mundo se vuelve más brillante. El valor de enfrentar la vida con alguien a tu lado es incalculable. Y al final, como Daniel y Emma descubrieron, la verdadera fuerza está en compartir nuestras vulnerabilidades, en construir juntos, no solo lo profesional, sino también lo personal.